amor nunca se rinde y va, y va, y va. Ok, vamos a entrar en este momento es el tema número 108 de la columna vertebral del cristiano. Y alguien me preguntó, ¿y cómo va usted a predicar si solamente son saludos los que están pasando aquí? En la última parte del capítulo 16 de Romanos, que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Entonces yo le digo, en cada versículo que el Señor dejó en la palabra, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, el Señor tiene revelaciones en cada letra y en cada frase y en cada palabra. Yo encontré tanto, pero tanta revelación en estos saludos. Y una de las revelaciones, yo sé que hay varias, las que el Señor nos dejó, la que yo recibí del Señor es apenas una, porque son infinitas las revelaciones en cada parte de la palabra. Así que vas a disfrutar hoy, va a ser una parte de la Biblia, de las cartas que nosotros conocemos en la palabra. Esta carta a la iglesia de Roma, al final Pablo se despide de una gran multitud y los va mencionando. A muchos los menciona por su nombre, entonces por cada nombre existe una enseñanza que Pablo deja, fíjate, y vas a ver cómo eso sucede. Vamos a estar estudiando del 6 al 16. Voy a agarrar versículo por versículo y ahí mismo vamos a ir sacando la revelación rápidamente, versículo por versículo. Comienzo con decirte que Pablo terminó ya esta carta y se la está entregando a una cartero para que la lleve. Está ella a punto de zarpar en un barco hacia Roma. Va a ser una gran bendición para una mujer, imagínate. Pablo escogió a una mujer para que realice esta obra, esta encomienda, esta misión. Escoge a una mujer. El nombre de ella se llama Febe. Ok, ahí está el primer nombre. Van a haber varios nombres, así que si tú quieres puedes anotar nombres, si quieres escoger nombre para tus hijos, para tus nietos, para tus sobrinos, ¿verdad? Así que David, ¿está listo para anotar los nombres, verdad? Ahí están en Romanos 16 del 1. Comienza hablando sobre Febe y a Febe es la que le encarga. En este momento Pablo está entregándole la carta a Febe. Está sellándola y entregándosela y diciéndole que se la lleve a la iglesia en Roma. Allá la va a recibir un pastor o algún directivo de esa iglesia. No menciona esta parte quién es, pero él dice llévasela a la iglesia de Roma. Y Pablo está a punto de zarpar también, pero él va hacia otro lado. Él va en este momento hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en este tiempo que estuvo él escribiendo la carta y antes estuvo recogiendo una ofrenda para llevarle a los pobres a la iglesia en Jerusalén. Están pasando dificultades en el ministerio la iglesia de Jerusalén y Pablo en este momento ya recaudó en las iglesias, hizo una recaudación de ofrenda, tiene ya la cajita con su dinero para llevárselos. Entonces en lo que Pablo va para Jerusalén, Febe va hacia Roma. Luego de Jerusalén tiene pensado Pablo ir hacia Roma. Él no sabe lo que le vendrá. Su plan es tomar otro barco para irse para Roma, pero la situación de nosotros es así. A veces planeamos y no sabemos qué es lo que va a pasar. Nos topamos con sorpresas. Muchas sorpresas suceden en el camino. Así que nosotros tenemos que estar preparados y conectados con Dios para que Dios nos guíe para dónde vamos, hacia dónde vamos. Entonces Febe se sube al barco, Pablo se sube a otro barco, Pablo va para Jerusalén y Febe va hacia Roma con la carta. En esa carta al final comienza mencionando a Priscila. Van dos nombres, ¿verdad? Dos mujeres. En algunas partes de la palabra se le menciona Prisca, no Priscila. Prisca o Priscila. Entonces Febe y Priscila son los primeros dos nombres. El tercero es el esposo de Prisca o Priscila, que se llama Aquila. Y luego
a partir de este momento, ahí nos quedamos en el último tema. Entonces vamos a comenzar. Pero he pensado yo mencionarle todos los nombres primero para que se familiarice. Voy a mencionarle todos los nombres, algunos de los nombres que van a aparecer en toda esta enseñanza que les voy a dar. Con la ayuda del Espíritu Santo va a enseñarnos. Febe, Priscila, Aquila, Epeneto, María, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, y los creyentes de la familia de Aristóbulo, Herodión, y a los de familia de Narciso, Trifena y Trifosa, Persida, Rufo, la mamá de Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos, Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Ok, he mencionado los nombres de los cuales vamos a hablar rápidamente, porque a cada uno de ellos, Pablo de alguna manera así muy rápida describe a cada uno de ellos y también lo hace en grupo. Entonces yo quiero que comencemos en este momento con Romanos 16:5. Vamos a hacerlo con un versículo antes porque hay una parte del 5 de Romanos 16 que menciona a Epeneto. Leámoslo, dice así: den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Refiriéndome, en ese momento Pablo está refiriendo a la iglesia que dirige Priscila y Aquila. Entonces, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos, dice. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Fíjense, hermanos y hermanas, que nosotros los pastores nos da una gran alegría, una gran emoción y una gran energía para seguir trabajando en los caminos del Señor. Cuando recordamos a las personas que han aceptado a Cristo, fíjense. Cuando tú le has hablado a una persona y sabes que él aceptó a Cristo y lo ves que está prosperando en el Evangelio, está predicando, está ministrando, tú dices, wow, ese es un fruto. Y tú agarras emoción. Eso a mí me pasa aquí en la viña. Seguido veo a personas que han aceptado a Cristo en la iglesia y los veo ya de una manera crecidos espiritualmente, enamorados de nuestro Señor, buscando al Señor prioritariamente. Es una emoción, y aquí Pablo está muy orgulloso de Epeneto. ¿Por qué? Porque él fue el primero que aceptó a Cristo en la iglesia, no directamente en Roma. Ahora Epeneto está con una misión en Roma. Ahora él es parte de los líderes allá en la iglesia de Roma. Pero él es uno de los primeros frutos. Probablemente cuando Epeneto estaba en la iglesia en Corinto. Probablemente entonces él está saludando, dice, saluda a mi amigo Epeneto. Él fue el primero, dice, de toda la provincia de Asia, Dios mío, de tanta gente que se convirtió a Cristo, dice. Fíjese qué importante revisar cómo Pablo siempre buscaba ver el fruto de lo que él había hecho antes. Por ejemplo, en Europa, en el país de Grecia actualmente, que en ese tiempo se llamaba Macedonia, él menciona que tuvo también un fruto nuevo. Era uno de sus primeros frutos y se llamaba Lidia. Lidia. Ella era una mujer rica que tenía un negocio. Vendía tela de púrpura, imagínate. Tenía mucho dinero y dice que cierta vez, dice, Pablo estaba cansado de tanto trabajo en el ministerio y dicen que para descansar, dice, tomó el día de descanso. ¿Y sabes qué hizo en el día de descanso? Se fue a pasar un momento a un río. Al llegar al río, ¿saben qué hizo? Se puso a orar con un grupo de personas a la orilla del río. Qué rico, ¿verdad? Cuando tú vas a un lugar, vas a un bosque
Andás de vacación, pero es imposible que tú no puedas moverte en los hábitos, seguir orando. Ese es un refrigerio para ti. ¿No te pasa? ¿Te pasa a ti cuando estás trabajando? ¿Te pasa a ti cuando andas disfrutando ahí, cuando estás en almuerzo, cuando estás acá, cuando estás allá? Dice que Pablo en el río ahí se reunía con el grupo de personas y se ponía a orar, dice. Y dice que cuando él estaba hablando del mensaje de salvación, dice que Lidia se quedó oyendo y dice que de repente comenzaron a salir lágrimas en los ojos. Fue tocada por las palabras que Pablo decía y entregó su vida a Jesucristo. Lidia fue uno de los primeros frutos en Macedonia. Entonces, a Pablo le gustaba ver los frutos, a mí también me gusta, pero a veces, te voy a ser sincero, nunca los vamos a ver, quizás algunos, porque los frutos se van a dar cuando nosotros quizás no estemos. Quizás nuestros propios hijos son frutos. Se cuenta que Billy Graham, ustedes saben quién es él, fue capellán de la mayoría de presidentes de Estados Unidos. Se cuenta que su hijo, primogénito creo que es, Franklin Graham, era un hijo rebelde. Le llevaba la contraria al papá. Imagínate hablar un hijo llevándole la contraria a Billy Graham. Cuentan las anécdotas de que él se ponía a fumar dentro del púlpito. Cuentan las anécdotas que cuando terminaban las campañas el papá y predicaba y mucha gente aceptaba a Cristo, dice que Franklin se ponía enfrente de la salida para gritar: lo que papá dijo fue mentira. Dicen que se ponía a llevarle la contraria, dicen. Pero miren, Billy Graham se mantuvo en oración con su esposa, orando por el hijo. Y miren quién es ahora el sucesor de Billy Graham: Franklin Graham. Probablemente, yo creo que sí, Billy Graham creo que se dio cuenta del fruto, pero muchas veces no nos vamos a dar cuenta del fruto nosotros. Lo importante es que tenemos que tener fe que va a haber un fruto. Cada vez que tú predicas, cada vez que tú subes un video en YouTube, tú no sabes cuántas personas vas a alcanzar en el futuro. Probablemente tú estás apasionado subiendo un video, editando un video, y el Señor ya tiene planeado, te puso el querer hacer a ti, porque Él sabe que si Él no ha venido, probablemente hoy ya va a estar en el cielo, pero ese video va a estar ahí, va a estar alcanzando personas. No sabemos. Él es soberano y conoce todo, todo lo tiene calculado. Muchas veces vamos a conocer los frutos, muchas veces no. Así que no te preocupes, tú síguele sirviendo con fuerza, con pasión, porque algo va a pasar. La palabra nunca regresa vacía. La administración, el amor que tú le pongas nunca va a regresar vacío. Así que es tan importante esto que está pasando en el versículo 5 con Epeneto. Este primer fruto de Pablo en Asia, y con Lidia, fruto primero, una mujer en Europa, específicamente en Grecia. No olvidemos los primeros frutos, mis hermanos, del Evangelio. Animémoslos para que ellos entren a la obra. Al nomás tú pases el Evangelio y alguien acepta a Cristo, rápidamente planea discipularlo, enseñarle la palabra. Comienza por hacerlo con los hijos. Comienza a hacerlo con tus familiares, con los que están cerca de ti, en la iglesia local que te ha puesto. Tú puedes tener discípulos dentro de la iglesia, puedes escoger, decir: aquí hay una persona nueva, lo voy a discipular, le voy a pasar la palabra. Todos tenemos la oportunidad de pasar la palabra a una persona, tener un fruto, enseñarle, discipularlo. No olvidemos los primeros frutos del Evangelio y discipulemos a esa gente. Haz ministerio en tu iglesia local con compromiso y esmero. Versículo 6. Leámoslo. Versículo 6 de Romanos 16. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Es bien complicado cuando tú mencionas un nombre tan común. ¿Cuántas Marías hay en la Biblia? Creo que tendríamos que referirnos a esta María como la María, la de Romanos 16, tenemos que decirle, porque no le ponen el last name, no le ponen el apellido. Entonces tendríamos que decirle María, la de Romanos 16, 6. Dele mis saludos, dice Pablo, a María. A mí me impresiona cómo hay tantas personas religiosas que atacan al apóstol Pablo, diciendo que Pablo era bien enemigo de las mujeres. Decían: no, que Pablo dice,
Por eso nunca se casó, dicen. Por eso, mentiras, no. Él propuso servirle al Señor y recibió el don célibe, de no tener necesidad de mujer. Y es una persona célibe, se dedicó al servicio del Señor completamente, pero él amaba a los hombres y a las mujeres, a todos por igual. Y nunca estuvo en contra de las mujeres. Que él se haya puesto estricto en algunas cartas que podemos leer, era por las situaciones que estaban pasando en los lugares, por el tipo de cultura que había. Hay tantos temas que de repente tú podrás estar preguntándote, detalles que un día yo te los voy a aclarar a la luz de la palabra. Pero Pablo siempre amó a las abuelitas, amó a las jovencitas, amó a los abuelitos, a los jóvenes, a los niños. Imagínense, resucitó a un adolescente que se cayó del segundo piso cuando estaba en vigilia. Él estaba predicando y el adolescente se le ocurre sentarse en el muro del segundo piso, y vino Pablo y se pasó de tiempo en la prédica. Eso no pasa en la viña. Se sentó, de repente comenzó a cabecear. De repente cabeceó al revés. En vez de cabecear hacia adelante, cabeceó hacia atrás. O sea, primero estaba así sentado en el muro y cabeceaba para acá. Así. De repente cabeceó para atrás. Se fue de espalda desde el segundo piso y se mató. Cayó y quedó muerto. Y Pablo viene, dejó el micrófono y sale corriendo, baja la grada rápido y le va a imponer manos y ora por él y resucita. A un adolescente. Él amaba a los jóvenes también, a todas las edades. Y aquí está demostrando Pablo, refiriéndose a mujeres, agradeciéndoles de una manera donde está mostrando el amor ahí. Qué importante es esto. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes, dice. Ha trabajado tanto por ustedes. Para este tema, que se trata de saludos, pero tenía que estudiarlo bastante profundamente, descubrí en el idioma original que cuando esta frase se menciona, quien ha trabajado tanto por ustedes, ¿saben qué está refiriendo? Que María ha trabajado mucho, afanada, diligentemente, hasta, dice ahí la frase, hasta el agotamiento, dice, extenuada, exhausta completamente. Está mencionando que María está sacrificándose. Fíjese que Jesucristo, uno de los mandatos que nos dejó aquí nosotros en la iglesia, en Mateo 28, 19 al 20, ¿cuál es? Evangelicen, lleven las buenas nuevas. Además de las buenas nuevas, después de evangelizar, cuando hayan aceptado a Cristo, discipúlenlos, dice. Después de discipularlos, después de aceptar a Cristo, bautícenlos en agua, dice Jesús. Ustedes conocen ese tema, hoy no lo voy a mencionar, pero ustedes saben que es un mandato del Señor bautizarse en agua, porque tiene un significado bien profundo y bendito. Enséñenles a obedecer, dice después. Al final cierra, yo estoy con ustedes hasta que se vengan para acá, para que sigan conmigo aquí. 19:20 del 28 de Mateo. Pasemos al siguiente. Romanos 16:7. Aquí vamos rápido y vamos a hacerlo así, exactamente como lo llevo, para que puedan disfrutarlo. Romanos 7, aquí vienen otros nombres. Tomando nota. Porque tu amor nunca se rinde y va.